Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Muy bien, es el autor, el ingeniero castellano, de Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, y ¿quién inventó el dulce de leche? Debate histórico. Y acá lo tenemos nosotros, no para debatir quién inventó el dulce de leche, que alguna vez lo podemos hacer, sino para que nos cuente algo más, ¿sí? Para que todos los días sepamos un poquito más. Sí, yo quería, iba a aclarar algo, digamos que, porque claro, cuando uno trata la guerra de Paraguay, todos o te dicen o te mandan mail que yo reprochándote, pero ¿cómo? ¿Vos sos argentino, sos paraguayo? Bueno, yo creo... me permite, ingeniero, sí. Por algo el general Perón entregó las banderas porque consideró que esa era una guerra muy injusta con los hermanos paraguayos, claro. Primero. Y segundo, el Paraguay nombró al general Perón general de los ejércitos paraguayos. Y a consecuencia de ese nombramiento, el general Perón muere por no deshonrar ese ejército. Porque esto me lo contó el comodoro Medina, que lo acompañó en ese viaje. El general Perón, cuando se tenía que despedir, se hace una formación militar. Usted conoce lo que es la formación militar, es en el campo, sí. Se divide, es una cuadra así, una cuadra así, una cuadra así. Entonces en la formación militar él tenía que saludar a la tropa formada. Entonces le ofrecen, porque estaba lluvioso, era un día lluvioso, y le ofrecen Stroessner, que era presidente en ese momento, le ofrece un jeep capotado. Y el general Perón dice que él ha sido nombrado general del ejército paraguayo, que él lo consideraba glorioso, porque lo dijo y lo repitió en muchas oportunidades, el glorioso ejército paraguayo, y como buen general del glorioso ejército paraguayo, no podía deshonrar a la tropa saludándola arriba de un jeep. Y hizo lo que por costumbre se hace, caminó, desde que se inicia la parada militar, caminó saludando, caminando. Eso le originó una gran mojadura al general Perón. Y esa gran mojadura fue la que le complicó el problema pulmonar, que después se complica con el problema respiratorio, que se complica con el problema cardíaco que ya padecía el general Perón. Y eso fue una de las consecuencias más graves de su muerte. Y quiere decir que el general, sabiendo que podía correr riesgo su vida, él le honró el verdadero homenaje a esa parada militar del ejército paraguayo, glorioso ejército paraguayo, que decía el general, así lo decía, porque él era un general paraguayo. Que me acuerdo que en su momento Lanuse salió a criticarlo por ese tema. Y Perón le perdonó la vida, porque Perón sabía que había un familiar, un ancestro de Lanuse, que en alguna oportunidad había hablado y había rendido homenaje al ejército paraguayo. Y Jauretche se lo señaló y él le dijo, déjelo, no pierda el tiempo, Jauretche. Claro, lo que pasa es que la gente toma esto como si fuera un partido de fútbol, digamos. Sí. Y yo digo, yo no estoy en contra de Argentina, que fue la guerra. Que costó muchas vidas en el interior de las provincias. Claro, yo estoy en contra de la guerra. Estoy en contra del central, o sea, de un grupo que gobernaba en ese momento, que arrastró a la Argentina a toda la guerra. Porque en todas las provincias hubo oposición, incluso en Buenos Aires, incluso en las provincias hubo muchos batallones que convocaban a voluntarios, se presentaban, y se presentaba toda la gente espontáneamente. Cuando resulta que se enteraban que en vez de ir contra Brasil, era para ir contra Paraguay, se desbandaron en Toledo, en Basualdo, hasta hubo fusilamiento, incluso hay los llevaban maneados, hay cartas que dicen, acá le mando 50 prisioneros, devuélvame las maneas.
Hay en el Archivo General de la Nación hay una factura de un herrero catamarqueño que le pasa una factura al Estado Nacional, dice, por 400 grilletes para los voluntarios de la Guerra Paraguay. Incluso personalidades importantes en la prensa y todos lados se opusieron. El mismo Alberdi, por ejemplo, claro, como muchos se oponían, Mitre los acusaba de traidores, de paraguayistas, de que yo. Entonces, Alberdi dice, yo he sido atacado esta vez no por defender al Paraguay, sino por defender a la República Argentina, no por aparaguayado, como se dice en Buenos Aires, sino por argentino, que es el patriotismo nacional argentino bien entendido. Inclusive después de la guerra, que en todo caso la leo al último, una frase que le dice al historiador Quesada en París, donde le dice que fue el peor error argentino fue haber ido a la guerra Paraguay en contra de los intereses del Plata. Se lo dice, y que arrastró a todas las provincias. Después en todo caso lo leo. Yo no sé si tengo un minuto, Sí, por favor. Quería, digamos, contestar o aclarar una duda que planteó un oyente el martes. Surgió en el programa pasado. Que dijo, yo tengo entendido que Paraguay fue el agresor. Fue el agresor. Bueno, eso precisamente es lo que Mitre quería que todos creyeran, y algunos todavía lo siguen creyendo porque no ha tenido otras fuentes. Yo creo que hubo varias excusas que emplearon como justificativo para llevar a la guerra. Una es, López es un tirano y vamos a liberar al pueblo paraguayo. La otra es, hay que llevar la libertad y el progreso. Bueno, esas dos yo las dejaría para otro programa porque me gustaría contentar la tercera, que también es muy importante, es, por lo que dijo el oyente, que Paraguay era el país agresor. Entonces, yo creo que habría que ver ¿Cuál sería esa tercera excusa? Bueno, la excusa fue que Mitre dijo, Paraguay nos agredió. Ahora, repasemos las fechas, cómo fue. La guerra empezó en marzo del 65. Ahora, en junio del 64, se reunieron en la punta del Arroyo Rosario Elizalde y el ministro brasilero y Flores, y pactaron, ya acordaron la alianza, no la firmaron. Rufino Elizalde, claro, Rufino el gran Elizalde. traidor de Rosas. Sí. Que entre paréntesis, la pregunta anterior que yo hablé de la masonería, después de la guerra, cuando ponen un gobierno títere en Paraguay, el presidente era Sarmiento, que era masón, pero no pudo ir. Entonces, ¿a quién mandó? A Roque Pérez, que era el gran comendador de la masonería argentina. Así que mirá de qué estamos hablando. Pero continuando con lo de la punta del Arroyo Rosario, ahí se acordó la alianza. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Estamos hablando de por lo menos 9 meses. Y claro, en junio del año 64. Tanto es así que, por ejemplo, en el año 68, Rufino de Elizalde declara en el Congreso, había un acuerdo consignado en un protocolo celebrado entre el gobierno de la Confederación y el Imperio de Brasil para que en la eventualidad de una guerra entre Brasil y Paraguay se había de dar paso a Brasil por territorio argentino. O sea que tenían acordado incluso que Brasil pudiera pasar por territorio argentino a atacar a Paraguay. Porque Paraguay, ¿qué pasaba? Paraguay sabía que si tomaban Uruguay, y a él lo dejaban encerrado, porque era un país Claro, que no tiene salida al mar. Claro, no tiene salida al mar, y se iban a ir todos contra ellos. Después, en el referente a esto el acuerdo de Punta del Arroyo Rosario, en 1869, desde Río de Janeiro, el José Mármol, que era el representante argentino en Río de Janeiro, como se armó una polémica muy fuerte entre Mitre y Gómez, José Mármol le mandó una carta a los dos, con copia a los dos, y decía, el error es de fecha. La alianza con Brasil no proviene de abril de 65, sino de mayo del 64, o sea, un año antes.
donde se estableció la alianza de hecho entre los gobiernos argentino y brasilero en protección de la inicua revolución del general Flores contra el mejor de los gobiernos que ha tenido el Estado Oriental y con el cual no había cuestiones que pudieran pasar más allá de las carteras diplomáticas. Porque en Uruguay estaba Berro, que era blanco federal. Y entonces dice que ya en el 64 habían acordado sacarlo a Berro y formar la alianza. Sí, porque hubo un golpe de Estado contra Claro. El golpe de Estado lo hizo Flores y todos los oficiales orientales que estaban armando de Mitre acá en las provincias, que mataron a todos los federales, y fueron incentivados y financiados por Mitre para que lo saquen a ver. Después, en el año 1884, dos brasileros, Saravia y Nabucco, Saravia le escribe a Nabucco y le dice: la Triple Alianza no surgió después de la agresión paraguaya a la Argentina en abril del 65, sino en las puntas del arroyo Rosario en mayo del 64. Dichas alianzas empezaron el día en que el ministro argentino y el brasilero conferenciaron con Flores en la punta del arroyo Rosario el 18 de junio del 64, y no el día en que Octaviano y yo como ministro firmamos el pacto de alianza el 1 de mayo del 65. O sea que un año antes Ya estaba el pacto. lo firmaron oficialmente en el 65, pero ya un año antes lo habían. Quiere decir que a partir de ese junio del 64 ya estaba pactado. Inclusive la prensa de Buenos Aires empezó a hablar de alianza, empezó a hablar que se van a escuchar los cañonazos. El mismo Mitre dice: esta es la continuación de los pactos de 1851, próximo turno Paraguay. Inclusive Pastor Obligado cuando se invade Uruguay, Pastor Obligado en un diario Tribuna dijo: esta, dice, no es una guerra extranjera, es la eterna lucha contra la mazorca que se ha enquistado en Montevideo. O sea que estaba absolutamente claro, ¿no? Entonces, recordemos esta fecha, junio del 64, se pacta la alianza en Punta del Arroyo Rosario. Ahora, la declaración de guerra entre Paraguay y Brasil fue el 18 de noviembre del 64. ¿Por qué fue la guerra? Porque Brasil le había tomado, en 1801, le había tomado a Paraguay el Mato Grosso. Entonces Paraguay no le permitía pasar el río y, digamos, por la fuerza, de mala gana, le sacaron a Carlos López, que era el padre de Solano, le sacaron un tratado para, un convenio para navegar por el río. El convenio decía, fijaba un máximo de tonelaje para los barcos y un máximo de armamentos. Entonces, ¿qué pasa? En noviembre del 64, antes de la guerra, estamos hablando porque la guerra empezó en el 65, antes, ¿no? Brasil manda un buque que se llamaba el Marqués de Olinda, cargado de armamentos, porque la otra obligación del tratado marítimo era que tenía que entrar en los puertos paraguayos para ser inspeccionado. Mandan al buque Marqués de Olinda con armamento, pasan de largo de Asunción. Entonces Paraguay, Solano López manda a detener el barco, incauta el armamento y pone precio a los prisioneros y le declara la guerra a Brasil. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, el 18 de noviembre, Argentina, por un lado, Paraguay le empieza a pedir permiso a Argentina para cruzar el territorio. Pero además Argentina, a partir de ese momento, empezó a ser beligerante en contra de Paraguay, aunque se declaraba neutral. Porque, por ejemplo, lo incentiva a Flores para que invada Uruguay. Los brasileros atacan Paysandú y cargan bombas y municiones acá en el puerto de Buenos Aires. Inclusive Lizalde le escribe al gobernador de Corrientes, le dice: facilite el envío de correspondencia de los agentes brasileros que están en Corrientes, o sea, porque estaban en Corrientes, facilítele el envío de la documentación a través de valijas diplomáticas a nombre mío, a nombre del ministro argentino. O sea que hasta eran, digamos, contrabandistas de correspondencia. Cuando López le pide
el paso, le ponen todo tipo de excusas, inclusive algunas un poco en forma despectiva, porque le dice, bueno, si quiere le damos paso por el río. Paraguay no tenía flota, es como ofrecerle como regalarle un peine a un pelado, más o menos, ¿no? La cuestión que durante todo ese momento ya Argentina era beligerante de Paraguay. Entonces, acordémonos, para repasar la fecha, en junio del 64 se forma la alianza, en noviembre, el 18 de noviembre, estalla la guerra contra Brasil. Después viene la invasión a Uruguay a fines del 64. ¿Cómo lo invaden? Flores, financiado por Argentina, invade el territorio, y por otro lado los portugueses invaden por tierra y por agua. A fin de diciembre del 64 y el 1 de enero del 65 cae Paysandú, totalmente destruida, incluso lo fusilan al defensor, que era Leandro Gómez. Lo fusilan sin juicio, sin nada, lo agarran. Entonces, ¿qué pasa? Como Argentina no le daba paso, Brasil atacaba a Uruguay y López veía que lo estaban encerrando y no le daban el paso, entonces el 18 de marzo le declara la guerra a Argentina. Y se la declara públicamente en la legislatura. Quiere decir que Argentina, si no es el 18 le declara la guerra, se debería haber enterado yo el 22. A lo sumo el 25, más no podía haber. No podía tardar. Ahora, ¿qué pasa? No solamente porque ellos tenían agentes allá, ahora no solamente le declara la guerra públicamente, sino que le manda una copia con un oficial del ejército paraguayo, que llega a Buenos Aires los primeros días de abril. Cuando llega lo meten preso, lo liberan después de la guerra, incluso muere como albañil acá en Buenos Aires, y esconden la declaración de guerra. Pero hay unos cuantos documentos que dan, o sea, manifiestan que en Buenos Aires lo conocían, porque por ejemplo el gobernador de Córdoba le dice, desde el 3 de abril ya sabemos que Paraguay le declaró la guerra en Córdoba. Dice, y además sabemos que van a atacar Corrientes, o sea que sabía inclusive que iban a tomar Corrientes. Y después el representante inglés también los deschaba, digamos, porque le comunica al gobierno de ellos, dice, el 8 de abril, dice, Lizalde me mostró la copia de la declaración de guerra. Quiere decir que en Buenos Aires se sabía exactamente, incluso más. Y Mitreso, algo que oculta de ti, ¿verdad? Oculta, porque él para ganarse la opinión pública, ponérsela a favor, necesitaba pasar como país agredido. Unos agredieron, pero él ya sabía que lo iban a agredir. Inclusive cuando Paraguay le declara la guerra a Brasil, en Montevideo la gente hizo manifestaciones con banderas uruguayas y paraguayas, y van hasta el representante, hasta el cónsul, digamos, paraguayo, y el cónsul anuncia 30.000 eso fue en noviembre del 64, le dice, 30.000 paraguayos están en marcha para atravesar la estrecha banda de la provincia argentina de Corrientes que lo separa del Uruguay. O sea que hasta estaba anunciado por el cónsul de Montevideo en noviembre y ellos no lo sabían. Ahora, el diario Estándar, por ejemplo, yo lo que te decía eso de que necesitaba pasar por país agredido, por ejemplo, el diario Estándar de Inglaterra dice, el presidente Mitre es un mimado de la buena fortuna, porque nada más pudo hacerlo más popular que la coyuntura presente. O sea, el diario decía, están usando el ataque hacia Corrientes como excusa para la guerra. Ahora, yo quería leer dos parrafitos, si tengo tiempo. Sí, por favor. Sí. Que son las opiniones de Alberdi, porque algunos me dicen, pues eso es una opinión tuya. No, lo que yo opino es lo que leí de todos lados. Personajes de esa época. Ahora,
hay gente más importante que yo, mucho más importante que yo, como Alberdi, que vamos a ver lo que opinaban. No, inclusive estuvieron en contra José Hernández, estuvo en contra Navarro Viola, Guido Hispano, un montón Guido de Hispano, gente. que el famoso Guido Hispano era el soneto aquel el hijo de la República. Sí. Bueno, Alberdi, refiriéndose a Mitre, dice, esto referido específicamente a la toma de Corrientes. Dice, el que entregó la provincia de Corrientes a los brasileros para que la emplearan como una batería contra Paraguay es en efecto Mitre, el que ha traído a los paraguayos a Corrientes. O sea que lo acusa directamente de que Mitre, Sí, que trae a los brasileros fue el culpable de Mitre. de la entrada en guerra argentina. Y después, en el año 1879, Alberdi le dice al historiador Ernesto Quesada en París, le dice esta frase: para consolidar tal redención y unificar el país en ese sentido, los hombres de Buenos Aires se enfeudaron en la política brasileña y fomentaron la Revolución de Flores, el escándalo de Paysandú y terminaron con el Tratado de la Triple Alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias, socapa de una guerra internacional y merced al estado de sitio, a someterse a la política porteña. O sea, lo acusa de arrasar Paraguay y de arrastrar a las provincias que se sometan a la hegemonía porteña. Y después le agrega: consideré esta guerra como el más funesto error histórico y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad. Por eso la combatí desde el extranjero, como lo hicieron Guido Hispano y el mismo Navarro Viola, que como verdaderos patriotas debían mostrar a nuestras provincias el abismo a que nos conducía tan monstruosa guerra, contraria a los intereses verdaderos del Plata, y que sólo serviría al Brasil para debilitar a los linderos del sur, consolidar su influencia agresiva e imperialista y legalizar las usurpaciones de los territorios. O sea que, más claro, yo no lo puedo defender a Mitre, que me disculpe. Y no es el anti-argentino. Y no es el anti-argentino. No, yo vuelvo a reiterar. Perón por algo le devolvió las banderas y en agradecimiento a ese gesto. Incluso después, si quieren en otro programa, para no hacerlo muy largo, se podría hablar de la famosa excusa de que López es un tirano y que... Bueno, también... que fueron la misma excusa que usaron en Casero. Y bueno, la misma excusa que usaron ahora con Saddam Hussein. Pasó el tiempo, pero es lo mismo. Es decir, ellos han mantenido tiranos, o es menos tirano el rey de Arabia Saudita que el rey Faisal. Es menos tirano que... Sí, pero hay algunas perlitas para nombrar. Porque, por ejemplo, cuando Solano López logra el arreglo de Mitre y Urquiza, después de Cepeda, Mitre dice, López es el Leopoldo de América, por el rey de Holanda. Después resulta que a los 2 o 3 años era el tirano Atila, porque dijo que era el Atila de América. En definitiva lo salva Mitre. Claro, López. Claro, cuando lo salva era el Leopoldo de América. Y después al año ya era el Atila de América. O sea que... Hay un gran traidor que fue Urquiza, ¿no? También. Sí. Urquiza siempre peleó 2 bandas, ¿no? Sí, el fiel de la balanza. Bueno, ingeniero, muy importante su aporte a la historia argentina. Y vamos a seguir, vamos a tocar el próximo programa, Artigas.